El tema de hoy es el 2.1.4, que son identidades básicas a partir de las razones trigonométricas, el cual, bueno, nos piden de la actividad y dice que de las actividades anteriores tenemos lo siguiente. Tenemos que la función seno del ángulo A es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál sería su inversa de esta función? Pues su inversa sería la cosecante, el cual nos dice que es el cosecante del ángulo A es hipotenusa entre cateto opuesto. Si se dan cuenta, en la del seno teníamos cateto opuesto entre hipotenusa. En la del cosecante vamos a tener hipotenusa entre cateto opuesto. Quiere decir que nada más el numerador cambia por el denominador y viceversa, ¿sale? La referente al coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa, por lo tanto, la inversa del coseno pues va a ser la secante, el cual nos dice que es hipotenusa entre cateto adyacente, y aquí la tenemos aquí abajito, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, lo único que cambia es el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Es decir, cambia el de arriba pasa para abajo y el de abajo pasa para arriba, ¿vale? Igual, para la tangente, igual tenemos cateto opuesto entre cateto adyacente, el cual su inversa sería el cotangente, que sería cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿vale? Bien, esto es fundamental para que nosotros podamos identificar cuáles van a ser las identidades trigonométricas, sobre todo porque las identidades trigonométricas pues nos ayudan prácticamente a hacer cambios y poder resolver mucho más rápido las cosas, ¿sale? Entonces, para eso se definen. Algunas personas, algunos de ustedes prácticamente no las ha visto nunca, algunos otros pues sí tal vez ahondaron un poquito, pero bueno, este es el momento para poderlas entender. Dice, a partir de estas razones podemos determinar las relaciones de igualdad entre ellas, llamadas identidades. Una identidad trigonométrica es una igualdad, vamos a remarcarlo, una identidad trigonométrica es una igualdad algebraica entre razones de un mismo ángulo que se verifican para un número infinito de valores que se atribuyan a dicho ángulo. ¿Sí? Las identidades trigonométricas nos permiten modificar una ecuación para que sea mucho más sencillo poder resolverla, y justo es lo que les estaba yo comentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de reciprocidad, ¿no? Jimena, ahí, ya, gracias, ya lo borraste. Ok. Lo que pasa es que no lo he bloqueado, entonces, para que pudieran interactuar, pero bueno, no pasa nada. Dice, las razones recíprocas nos permiten obtener las identidades trigonométricas básicas directamente. Entonces, bien, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos una fracción 3/4. ¿Cuál sería su recíproco? Pues prácticamente sería, si nosotros lo cambiáramos, el 3 lo pasamos para abajo y el 4 lo pasamos para arriba, así tal como está. Y si se dan cuenta, al momento de hacer la multiplicación, es decir, la primera fracción que es 3/4 y la segunda fracción que es 4/3, si las multiplicamos y se dan cuenta, pues nos vamos a obtener prácticamente un 1. De ahí el fundamento de las identidades recíprocas, que es lo que vamos a ver anteriormente, ¿no? Entonces, bien, vamos a ir directamente a los ejercicios de esto que tenemos acá. Ok, vamos a explicar aquí a grandes rasgos cómo se trabaja con esto. Bien, vamos a empezar entonces. Habíamos comentado que, por ejemplo, aquí tenemos las identidades trigonométricas recíprocas, también tenemos las identidades trigonométricas de cociente, y por último tenemos las identidades trigonométricas pitagóricas. Tenemos 3 tipos: recíprocas, de cociente y pitagóricas. ¿Va que va? Entonces, bien, de acuerdo al razonamiento que hicimos hace un momento de las fracciones, si se dan cuenta, aquí tenemos en la parte de 3/4, al momento de multiplicar, al momento de cambiar el cateto, por ejemplo, el de seno, cateto opuesto entre hipotenusa, y después aquí cambiarlo y esta sea la función, no sé, cosecante, entonces cambiaría prácticamente y entonces podríamos encontrar este resultado, ¿no? La multiplicación prácticamente de estas dos fracciones me dan como resultado 1. Y bien, vamos a ver cuál o a qué me quiero referir o a qué me estoy refiriendo. Bien, vamos a empezar entonces con la primera. Aquí alcanzan a ver la proyección. No sé si la alcanzan a ver. Si alguien me pudiera decir nada más. Ok, Sí, profe. ok, excelente. Bien, veamos entonces. Vamos a empezar con la recíproca, una de la recíproca. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿La de seno del ángulo por el cosecante es igual a 1? ¿O la 2 o la 3? ¿Cuál quieren?
La 3. La 2. Ay, no, no escuché bien. La 2. La 2, ok. Tenemos entonces la 2, sale. Ya está. Ya teniendo la 2, vamos a empezar a trabajar con la 2. Ok, me dice entonces lo siguiente, me dice coseno del ángulo, esta es una identidad trigonométrica, coseno del ángulo por el secante es igual a 1. Vamos a ver si realmente esto es cierto. Lo vamos a comprobar. Tenemos coseno, lo vamos a ubicar, aquí está, coseno. Me dice que para coseno, lo que tengo que hacer es sustituir valores, cateto adyacente entre hipotenusa, entonces vamos a poner cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Que es el equivalente al coseno. Ya no le vamos a poner del ángulo porque pues se supone que estamos trabajando solamente con un solo ángulo y es lo que nos está diciendo anteriormente, ¿no? Después lo vamos a multiplicar, aquí nos está diciendo que lo vamos a multiplicar por la función secante. ¿Cuál es la función secante? Pues justo esta, ¿no? Esta es la función secante, el cual nos dice que es hipotenusa. Todo eso es equivalente entre cateto adyacente. Y por eso se dice que son recíprocas, porque si se dan cuenta, primero está como numerador el cateto adyacente y después pasa como denominador, ¿no? Entonces es recíproca y vamos a ver cómo funciona. Después dice, esto es igual o equivalente a 1, ¿no? Aquí nos está diciendo que esto es equivalente a 1. Ahora, ¿cómo vamos a comprobarlo? La mayoría de los maestros lo comprueban algebraicamente. Nosotros lo vamos a hacer todavía mucho más sencillo con la finalidad de que ustedes lo puedan entender, ¿sale? Entonces vamos a sustituir directamente hacerlo de manera real, ¿no? Aquí tenemos cateto adyacente, cateto, hipotenusa, ¿no? Y esto es igual a 1. Entonces, vamos a ubicar un ángulo. Vamos a pensar que este sea del ángulo A. Entonces, vamos a ubicar aquí. Vamos a ponerle que este sea el ángulo. Puede ser el otro ángulo, el de abajo, ¿no? Yo estoy poniendo este. Este triangulito tiene la peculiaridad de que es el único triangulito que tiene sus números consecutivos y además todos sus lados tienen un número entero. Bien, teniendo esto entonces, sabemos que este es el ángulo A, por lo tanto, su cateto opuesto va a ser el opuesto a este ángulo, ¿no? El lado, entonces sería cateto opuesto, y por lo tanto, este sería su cateto adyacente, y este sería su hipotenusa, ¿no? Entonces, bien, ya que tenemos ubicado exactamente dónde está el cateto opuesto y el cateto adyacente, ahora vamos a sustituir estos valores y los vamos a insertar en la identidad, ¿no? Ok, entonces ya teniendo la identidad me dice, cateto adyacente, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Ah, pues dice que vale 3, ¿no? Entonces aquí ponemos 3. Y la hipotenusa vale 5. Y después nos dice que vamos a multiplicar, porque estamos sustituyendo datos, y aquí nos dice que es la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues 5. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? Pues 3. Y dice que son recíprocas porque si se dan cuenta, vuelve a, vamos, tenemos el mismo resultado y están cambiando, ¿no? Y entonces, para hacer esta operación aritmética, acuérdense que es en fracciones se tiene que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Y entonces me quedaría prácticamente esto así, ¿no? Entonces me quedaría que esto sería igual a 3 por 5 me daría un 15. Todo eso dividido entre 3 o 5 por 3 me da un 15. Entonces esto es igual a 1 y efectivamente, ¿no? Porque tengo 15 paletas entre 15 muchachos o 15 muchachas o 15 niños, pues esto me da 1 y esto es equivalente a 1. Y nosotros con esto podemos comprobar que efectivamente, pues, esta es recíproca, ¿no? ¿Por qué? Porque, o más bien, esta es correcta y además es recíproca, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se dan No, profesor. cuenta? Pues está muy sencillo, ¿no? Ok, vamos a... Un poco más sencillo. Ajá. Adelante, adelante. No, no digo que sí, está sencillo. Okay. Bien, vamos entonces ahora con la decociente. Vamos a hacer ahora una decociente. Ustedes elijan la 1 o la 2, ¿no? Bien, lo vamos a pasar en la siguiente. Ok. Ya está, ya borramos mi escritorio. Bien. ¿Cuál quieren hacer? Ahora tenemos, ya pusimos a una de recíprocas y ahorita les voy a explicar para qué sirve, ¿no? Ahorita nada más estamos viendo la teoría que es un poco más compleja, ¿no? Pero obviamente enfocado a algo real, al triangulito este que tenemos al lado. Bien, del cociente, ¿cuál quieren hacer? ¿La 1 o la 2? ¿Esta o esta? La 1. Ok, la 1. Ya está. Ok, teniendo esto, entonces vamos a continuar.
Vamos a poner un colorcito, lo vamos a poner ahora en color azul. Ok, ahí está. Bien, veamos. La tangente del ángulo A, porque es el que vamos a estar trabajando. Este ángulo, ángulo A. Ok, de acuerdo a la tangente del ángulo A, ¿qué función tenemos que utilizar? Pues tenemos que utilizar esta función. Es decir, nos dice cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Entonces aquí tendríamos cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Ahí está. Estamos sustituyendo esta parte. Ahora vamos a sustituir esta partecita de acá arriba. Me dice que es equivalente al seno del ángulo A, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la función seno? Pues sería en este caso esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Seno. Entonces vamos a decir, esto es igual a esto. Cateto opuesto entre hipotenusa y todo esto dividido entre el coseno, que es lo que tengo que aquí, y que es, en este caso, esta función, ¿no? Entonces aquí me daría coseno, sería cateto adyacente. Perdón por mis numerotes feos. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos entonces a hacer la cuestión aritmética. Vamos a dejar el cateto opuesto entre cateto adyacente, ahorita sí. Ok, vamos a hacer el proceso. Para hacer el proceso de una fracción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues prácticamente la ley del sándwich, lo conocen como la ley del sándwich, ¿no? Pero es extremos por extremos y medios por medios. El extremos por extremos me da como resultado, y lo pongo en el numerador, entonces me daría cateto opuesto por hipotenusa. Ok, lo pongo, cateto opuesto, todo eso multiplicado por la hipotenusa, ok. Y después, esta hipotenusa me quedó media feita. Aquí. Ahí está. Tratando de que se vea mejor, lo mejor que se pueda. Después tenemos extremos por extremos, que en este caso sería hipotenusa por cateto adyacente. Entonces, primero ponemos cateto adyacente. Puede ser al revés, ¿no? El orden del factor no altera producto. Entonces, aquí sería todo esto multiplicado por la hipotenusa. Ok. Bueno, voy a borrar este porque de plano no me gustó. No me termina convenciendo. Ahí está, mucho mejor. Ok, entonces, bien, si se dan cuenta quedó prácticamente así, ¿no? Entonces ya nada más hace falta eliminar. ¿Qué podemos eliminar? Pues podemos eliminar, si se dan cuenta tenemos hipotenusa y hipotenusa, es decir, HH. Entonces, por lo tanto, esta la podemos eliminar. Me quedaría prácticamente un 1 y solamente me quedaría cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Entonces, vamos rapidísimo, me quedaría así. Me quedaría cateto opuesto entre cateto adyacente, y esto es equivalente a cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Y si se dan cuenta, pues ya esto es lo que me queda, y si lo quiero hacer aritméticamente, pues ya nada más sustituyo esta fórmula. ¿Cuál sería el cateto opuesto de este ángulo? Pues en este caso es el 4. Acuérdense, cateto opuesto, cateto adyacente, el que está al lado del ángulo, y por supuesto la parte más que tiene mayor longitud, que sería la hipotenusa, ¿no? Entonces, esto me quedaría como cateto opuesto, me daría un 4 entre cateto adyacente un 3, y esto seguiría equivalente a otra vez 4 tercios, ¿no? 4 entre 3, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Si se dan cuenta, pues esto es lo mismo, 4 tercios es equivalente a 1.33, ¿no? 1.333333 hasta el infinito, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta es muy fácil entenderlo y reconocerlo. Esto es prácticamente para hacer el cambio de función, ¿no? No tanto de variable, sino de función. Entonces, hasta aquí si tienen dudas, ¿alguna pregunta? No. Ok. Seguimos con la otra, que sería la pitagórica. Ya vamos a terminar. Y ahorita vamos a ver una aplicación, o más bien, pues, qué es lo que nos están pidiendo de acuerdo a esto, ¿no? Y para qué funciona, ¿no? Aquí bien, bueno, vemos cómo está funcionando y cómo es que cambiamos la función seno entre coseno y obtenemos una tangente, ¿no? O viceversa, queremos obtener una cotangente, y cómo sacamos esa cotangente si ni siquiera existe en la calculadora. Pues le ponemos coseno entre seno y ya sacamos el valor de la cotangente, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Bien, vamos con la siguiente. Empiecen a elegir cuál es la que vamos a trabajar, la primera, la segunda o la tercera.
¿Sale? Entonces, ¿cuál eligen? La tercera. La tercera. ¿La tercera? Ok. Ok, vamos a poner aquí otra vez. Cateto, de acuerdo a este ángulo, cateto opuesto. Digo, cateto opuesto no, es cateto adyacente. Sería cateto adyacente. De acuerdo a este ángulo, este sería hipotenusa y por lo tanto este sería cateto opuesto. Porque está opuesto, es el lado opuesto al ángulo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, la tercera, ¿dijeron? ¿O cuál dijeron? Tercera, ¿verdad? Sí, profe, la Creo que sí, tercera. tercera. Ok, ya está. Vamos a elegir entonces la tercera. Ok, ya teniendo la tercera, pues entonces vamos a trabajar. Fíjense muy bien, aquí en la pitagórica, si se dan cuenta, cuando nosotros nos encontramos con que todas son al cuadrado, ¿cómo le hago para encontrar esto del cuadrado? Bueno, en principio sabemos que cuando nosotros tenemos al cuadrado es como si yo tuviera por ejemplo, un 4 y lo tuviera yo al cuadrado. ¿Qué quiere decir cuando yo lo tengo al cuadrado? Un 4 al cuadrado, es por decir un número, ¿no? Esto quiere decir que yo voy a estar multiplicando 2 veces el número que tengo abajo, en este caso el 4, ¿no? Entonces, esto es lo mismo a tener 4 al cuadrado, es lo mismo tener 4 por 4. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener cotangente por cotangente, ¿no? Entonces, quiere decir que voy a poner cotangente multiplicado, en este caso, por cotangente. Por cotangente. Ahí está. Y esto lo voy a poner entre paréntesis para decir que solamente es esta parte. Después me dice que más 1, ¿no? Más 1. Después me dice que es cosecante y otra vez. Esto es equivalente más 1. Ya se me estaba pasando el 1. Y esto es igual a cosecante. ¿Cuánto es el cosecante? Pues otra vez lo vamos a poner primero cosecante multiplicado por el cosecante. Aquí no estoy poniendo, si se dan cuenta, el ángulo. ¿Por qué? Porque pues se sabe de antemano, en lo que tenemos aquí. Aquí nos dice que es del mismo ángulo, ¿no? Aquí lo está mencionando. De acuerdo a la identidad trigonométrica es igual algebraica entre las razones del mismo ángulo. Entonces, como se trata del mismo ángulo, pues no es necesario que ponga. Ya sabemos que si estamos trabajando con el A o con el alfa o con beta, pues es el mismo para todos, ¿sale? Entonces, ya tengo que sería cotangente por cotangente, que sería esta partecita de aquí, ¿no? Sería esto de aquí. Después, más 1, que es lo que tengo aquí, más 1. Después, cosecante es multiplicar 2 veces, cosecante por cosecante, ¿ok? Ya teniendo eso, pues entonces ahora vamos a empezar a sustituir las funciones trigonométricas, las funciones que tengo aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cotangente? Aquí me dice que la cotangente es cateto adyacente entre hipotenusa. Digo, cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces aquí tendría yo cateto adyacente entre cateto opuesto. Y todo eso multiplicado por otra vez cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿no? Ahí está, lo cerramos así. Después más 1. Todo esto es equivalente a cosecante. ¿Cuánto es la cosecante? Ah, pues nos dice lo siguiente, nos dice que es esto que tengo aquí. Cosecante, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí me dice que cosecante es hipotenusa, en este caso que sería hipotenusa, todo eso dividido entre cateto opuesto, ¿ok? Después todo eso multiplicado otra vez por el mismo que sería hipotenusa, todo eso por cateto opuesto, ¿no? Entonces quiere decir que ya nada más lo único que queda es comprobarlo con el triangulito que tenemos aquí, aritméticamente, ¿no? Entonces vamos a comprobarlo. Me quedaría entonces cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cuánto vale cateto adyacente? Pues en este caso lo pusimos, si es de respecto de este ángulo, es 3, ¿sale? Entonces aquí me quedaría como 3 dividido entre cateto opuesto, que sería en este caso un 4, ¿no? Todo eso multiplicado otra vez. Cateto adyacente sería un 3, todo eso entre 4, ¿no? Ahí está. Después más 1, después todo esto es equivalente a hipotenusa. ¿Cuánto tengo de hipotenusa? Pues un 5. Un 5, todo eso dividido entre cateto opuesto, que sería un 4. Y aquí volvemos a repetir el mismo resultado, que sería por 5 cuartos, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no?
Y ya nada más lo único que me toca es prácticamente reducir aritméticamente. Bien, ¿cómo se hace este proceso? Bueno, acuérdense que para multiplicación es denominador por denominador, numerador por numerador. Entonces aquí tengo yo 3 por 3, me da un 9. Todo eso dividido entre 9. Todo eso dividido entre 4 por 4 me da un 16. 4 por 4, 16. ¿Ok? Todo esto más 1. Y todo esto es equivalente a... Otra vez multiplico, en este caso, numerador con numerador y denominador con denominador. 5 por 5 me da un 25. Todo eso dividido entre 4 por 4, 16, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, al momento de hacer este proceso, vamos a ver cuánto queda, ¿no? Veamos. Aquí me dice, vamos a sacar la calculadora para hacerlo rápido y que ustedes lo vayan viendo que si es efectivamente lo que queda. Me quedaría entonces 9 entre, vamos a hacer con fracción, 9, vamos a poner así para que se vea lo mejor que se pueda. Todo eso más 1 y me da un resultado de 25/16, ¿no? Entonces aquí se dan cuenta, este es el resultado que me queda. Lo puedo convertir en decimal, ¿no? 1.56, aquí se dan cuenta que queda 1.56 y esto es equivalente a, vamos a hacer el de acá, 25/16. 25 entre 16, ¿no? Ahora vamos a hacer así. 25/16 lo convierte en decimal, 1.56. 1.56. Si se dan cuenta, esto efectivamente es correcto. Entonces, quiere decir que el señor Pitágoras, pues era una persona que sabía lo que hacía, ¿no? Entonces, bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Ok. Bien, ya No, profe. entonces estos resultados, ahora vamos a pasar con el manual. Vamos a pasar con el manual para que ustedes vean cómo es que se trabaja. Aquí se dan cuenta, bueno, aquí les están explicando cómo es que están desarrollando el ejercicio. Aquí les van explicando también cómo, lo mismo que yo les expliqué, cómo es que se está trabajando con cada una de las funciones recíprocas. Aquí nada más les explican la función recíproca, pero les faltaría explicar las identidades de cociente y las identidades pitagóricas, que pues obvio se las estoy explicando. Bien, después teniendo esto, bueno, aquí les empiezan a hacer nos vamos a ir directamente a las actividades de apertura. Aquí me dice, identifica las otras razones que sean recíprocas y encuentren una expresión. Justo es la que estamos haciendo, ¿no? Las que nos faltaron fueron las de cociente y las pitagóricas. Y aquí pueden poner cualquiera de las que nosotros acabamos de resolver, ¿sale? En la 1. Bien, en la número 2 dice, utiliza las identidades anteriores para calcular los siguientes valores de las funciones trigonométricas. Entonces, bien, vamos a ver cómo quedaría esto. Vamos a desarrollarla, ¿sale? La primera. Si se dan cuenta, en la calculadora, aquí no me aparece secante. Aquí solamente me aparece seno, me aparece coseno, o me aparece tangente. O las inversas, ¿no? Que es con el shift. Inversa del seno, inversa del coseno, o inversa de la tangente. Pero si me dicen, ¿sabes qué? La de la secante o la de la cotangente o la de la cosecante, ¿cómo le hago? Pues ahí entonces es donde nosotros tenemos que utilizar las identidades trigonométricas. ¿Por qué? Pues no las trae directamente la calculadora. Entonces vamos rapidísimo a ver cómo podemos encontrar esto que nos están pidiendo. Nos están diciendo que utilicemos las identidades anteriores para calcular los siguientes valores de las funciones trigonométricas de los ángulos medidos en grados. Entonces aquí nos da encontrar la secante de 20. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bien, vamos a ir directamente a ver cuál es la que contiene la secante. Alguna función, alguna identidad trigonométrica que podamos encontrar. Bien, aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos, a ver, vamos a buscar una. Si se dan cuenta, aquí tenemos una, miren. Dice, coseno del ángulo está multiplicando a la secante y esto es igual a 1. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Pues ya tenemos una función que una identidad que nos puede ayudar. En este caso sería esta, ¿no? Esta es la identidad. Entonces sería coseno y secante. Y esto es igual a 1. Entonces vamos a pasarla acá, directamente el manual. Coseno y secante. Ok, vamos a ponerla. Sería coseno del ángulo, lo vamos a poner del ángulo A.
Todo eso multiplicado por, en este caso, secante del ángulo A, y esto es equivalente a un 1, ¿no? Entonces vamos a corroborarlo. Aquí está, coseno por secante. Aquí está, coseno por secante. Justo la recíproca. Podemos utilizar cualquiera de estas tres, la cociente recíproca o pitagórica, ¿vale? Entonces vamos rápido a esta parte, ok. ¿Cómo encuentro? Ok, lo único que tengo que hacer es nada más sustituir los valores, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver. Lo sustituimos, vamos a empezar a trabajar. Si lo que queremos encontrar es esto, entonces vamos a despejar prácticamente a esto, ¿no? Entonces me quedaría como secante del ángulo A es equivalente ¿a quién? A 1, y este está multiplicando, pasa al otro lado del igual, pero dividiendo. Entonces me quedaría como coseno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? Y si se dan cuenta, pues lo único que tenemos es ángulo A y ángulo A. Quiere decir que pues el ángulo que nos está mostrando aquí es un 20, ¿no? Que me dice que tengo 10 minutos nada más. Ok. Entonces, ya teniendo esto, pues entonces sustituyo y digo, secante del ángulo A es equivalente a 1 sobre el coseno del ángulo A. ¿Qué es el ángulo A o qué valor tiene? Pues en este caso tiene un 20. Entonces le ponemos aquí de 20, ¿no? Ok, ya entonces teniendo eso, aquí lo vamos a tener aquí. Ok. Vamos a sustituir, vamos a irnos a la calculadora, ok. Aquí tenemos la calculadora. Voy a poner aquí. Ok. Entonces tenemos 1 sobre coseno de 20. Entonces lo vamos a poner aquí. 1 entre el coseno de ¿quién? De 20, ¿no? Y le damos igual. Y aquí nos dice que es 1.06. Entonces quiere decir que aquí yo voy a tener 1.06. Ok. Esto es equivalente prácticamente a la secante del ángulo A. Entonces, aquí prácticamente el resultado, ¿cuánto me quedaría? Pues me quedaría 1.6. Entonces, aquí yo tendría 1.06. Este sería el resultado de la secante del ángulo de 20 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cómo podemos hacer el otro? Bien, vamos a ver, por ejemplo, el de la cosecante. ¿Sale? Cosecante. Vamos a ver esta. Ok, vamos a ver. Entonces, voy a borrar todo. Bueno, si tienen alguna duda me pueden interrumpir, ¿eh? Bien, vamos rapidito entonces a la otra. Dice, calcular el cosecante de 75 grados. Entonces, ¿qué debo de utilizar? Pues las identidades trigonométricas. Vamos a ver alguna identidad que nos pueda ayudar, que tenga la cosecante y que a su vez podamos utilizarla con otra función. Entonces, vamos a ir rápidamente. ¿Cuál podemos utilizar, chicos, aquí? Ok, ¿cuál podrían utilizar entonces? Si dice que queremos obtener la cosecante de un ángulo, pues podríamos utilizar la recíproca, en este caso, la primera que tenemos aquí, ¿no? Podríamos utilizar esta. ¿Estamos de acuerdo? Nada más, lo único que tenemos que hacer es prácticamente despejarla y con esto encontramos el valor, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver cuál, sí, solamente esa podríamos utilizar, ¿vale? Vamos a ver esa, por el momento. Ok, sería seno del ángulo, teta por el coseno, el cosecante, perdón, del ángulo teta es igual a 1, ¿no? Entonces, vamos a ver, vámonos rapidísimo, es seno cosecante, ¿ok? Vamos al manual y entonces lo tenemos aquí. Entonces pondríamos, vamos a escribirla, seno de un ángulo, lo vamos a poner otra vez como A, multiplicado por la cosecante del ángulo A, y esto es equivalente a un 1, ¿sale? Esta es la identidad recíproca y simplemente la estamos trabajando, ok. Bien, ya que tenemos esto, pues entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pues nos dice que encontremos la cosecante del ángulo 75. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues simplemente hay que despejar esto y encontrar el valor, ¿no? Entonces, aquí me quedaría como cosecante del ángulo A. Esto es igual a 1. Y como este del seno de A está multiplicando, pasa del otro lado del igual y va a pasar, en este caso, dividiendo. Entonces, lo vamos a poner como seno del ángulo A.
Entonces ya lo único que toca nada más es prácticamente sustituir los valores. Entonces vamos a ver, me quedaría cosecante del ángulo A. Esto es equivalente a 1 sobre el seno del ángulo de, en este caso nos están pidiendo el 75, entonces ponemos 75 y vamos a ver cuánto nos da, ¿no? Entonces, vayamos directamente a nuestra calculadora. Ok, teniendo nuestra calculadora. Ay, mi calculadora. Me pone rebelde la calculadora. Ok, aquí lo vamos a poner. Ok, vamos a ver. Entonces sería 1. Vamos a ponerlo con fracción. 1 entre el seno de 75, ¿no? Ahora lo vamos a hacer de otra manera. Sería 1 entre, y lo vamos a poner entre paréntesis, seno. Es lo mismo, nada más es, en este caso, la nomenclatura, ¿no? 75 grados. La forma de cómo insertarlo en la calculadora es muy importante. Aquí lo estamos haciendo una división, que en el otro lo estamos haciendo como fracción, ¿no? Pero los que no tengan fracción lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Que prácticamente es una división de 1 entre el seno de 75. Y vamos a ver cuál es el resultado. Aquí me dice que es raíz de 6 menos raíz de 2, pero bueno, lo podemos convertir en decimal, ¿no? Y nos dice que es 1.03. Entonces aquí esto me quedaría como 1.03. Ponemos aquí 1.03. Ok, 1.03 sería el resultado, perdón, es que estaba sonando mi celular. Ok, este es el resultado prácticamente que yo tendría del cosecante de 75. Si se dan cuenta, pues es algo muy sencillo de resolver, no tiene mucha complicación, es muy práctico. Es solamente para que ustedes vean cómo se puede desarrollar y cómo se puede utilizar las identidades trigonométricas. Pues bien, pues prácticamente entonces sería esto sería todo, muchachos, y pues estaríamos al pendiente de la situación. Y bueno, pues no queda más que agradecerles el momento, el tiempo. Y bueno, pues estamos para servirles si tienen alguna pregunta con respecto a esto, ¿no? Alguien que tenga alguna pregunta o algo por el estilo, adelante. Y bueno, pues los que ya no tienen alguna pregunta, pues sería todo. Muchísimas gracias. Pues espero la pregunta, si es que, y si no, pues ya nos No, despedimos. profe, ya es todo. Gracias. Ok.